es la doctrina del shock y qué tiene que ver con Chile? Amigos, en este canal hablamos de libros y a propósito de las manifestaciones que han ocurrido los últimos días en el país de Chile, se habló mucho de la doctrina del shock. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar del libro La doctrina del shock, escrito por Naomi Klein. Pero primero vamos a establecer un poquito de contexto. En Chile se levantó un movimiento social que comenzó la semana pasada y el detonante fue el aumento en el pasaje de metro de 30 pesos. Los estudiantes llamaron a que en manifestación por esta medida la gente no pagara su pasaje y saltara los torniquetes. Desde el gobierno salieron a decir que eran todos unos delincuentes y que estaban viendo la posibilidad de aplicar la ley de seguridad del Estado, que para eso estaba la ley. Esto generó descontento. Las manifestaciones se intensificaron primero en Santiago, pero luego se extendieron a Valparaíso, Concepción y muchísimas otras ciudades a lo largo de Chile. Ahora, ¿por qué se unió Concepción, Temuco, Punta Arenas si en estas ciudades ni siquiera hay metro? Porque, como ya se ha explicado en múltiples análisis que se han hecho, la gente venía con un descontento generalizado. Está cansada de tanto abusos, de que le digan que se levante más temprano para ahorrarse esos 30 pesos que subió el pasaje, que al decir que las cosas están caras le diga que vaya y compre flores porque esas están más baratas, que le digan que va a hacer vida social a los consultorios, que las empresas que incurren en malas prácticas se les perdonen las multas, y eso solo por nombrar algunas cosas. Entonces fue de esta manera que comenzaron las manifestaciones masivas que hoy día tiene a muchas ciudades de Chile con estado de excepción y además con toque de queda. Ahora vamos a hablar de lo que dice este libro llamado La doctrina del shock. No sé si tengo que aclarar esto, pero lo haré de todos modos por si acaso. Y es que obviamente van a haber spoilers. Este libro es de no ficción, es un ensayo. Por lo tanto también encuentro un poco ridículo hablar de spoilers, pero bueno, yo nomás les digo por si acaso. Entonces este libro habla de lo siguiente. Por un lado tenemos a un señor de apellido Cameron. Él continuó con unos experimentos que ya se venían realizando o que ya se habían planteado anteriormente pero que no se habían llegado a terminar. Pero a diferencia de estos experimentos anteriores, los pacientes del Dr. Cameron no podían detener el experimento cuando ellos quisiesen. La finalidad de esta investigación era poder intentar dejar la mente completamente en blanco para luego de cierta manera reprogramarla. La CIA se interesó en estas prácticas para luego introducirlas en sus manuales y utilizarlas como técnicas de interrogatorio, para así poder obtener información. Llegado un momento, la persona sufre un shock que los torturadores saben reconocer. Saben que es ahí cuando la persona está más dispuesta a obedecer y a revelar la información que se desea. Por otro lado, en el libro tenemos otro tipo de shock, que es el shock económico. Y aquí tenemos a un señor de apellido Friedman. Lo que este caballero decía es que es en momentos de crisis cuando las personas están mucho más dispuestas a aceptar medidas que bajo otras circunstancias más normales hubieran sido sumamente impopulares. Y en el libro nos dan algunos ejemplos y lo dejan sumamente claro. Por ejemplo, el señor Friedman aconsejó a Pinochet que tomara medidas rápidas para establecer una economía neoliberal mientras la gente aún se recuperaba del shock del golpe de Estado. Medidas como reducir los impuestos, el libre mercado, privatización de los servicios y recortes en el gasto social del gobierno. Y además, este proceso se llevó a cabo gracias a las mismas medidas de shock tomadas por Pinochet, que fueron las torturas y las violaciones a los derechos humanos. Pero esto pasó hace 30 años. Hablemos de políticas de shock tomadas de manera más reciente, por ejemplo en la guerra contra Irak. Entonces la doctrina del shock funciona de la siguiente manera. Primero, controlar la voluntad del individuo, en este caso del país de Irak, para lograr que literalmente quede impotente y no reaccione. Luego, la terapia de shock económica, que consistió en privatizaciones masivas, liberación absoluta de los mercados, impuestos fijos y la reducción del papel del Estado. Cuando los iraquíes se resistieron, terminaron en cárceles enfrentados a otro tipo de shock mucho menos metafórico. Otro ejemplo, Sri Lanka 2004 luego del tsunami, una versión distinta de lo mismo. Tenemos inversores extranjeros y personas con donaciones internacionales. Esta gente se aprovechó del pánico y finalmente lograron que se les entregara toda la costa tropical. Desde urbanística estaban construyendo grandes centros turísticos a toda velocidad y los pescadores autóctonos no pudieron reconstruir sus pueblos que se encontraban frente al mar. Ahora, ¿ustedes creen que se hubiera podido sacar a esa gente de esos lugares para instaurar turismo de primera clase si es que no hubiera ocurrido este desastre? Es por eso que es imprescindible cuando se aplica este modelo hacerlo de manera rápida para que la gente no tenga tiempo de reaccionar.
Este libro yo lo leí porque aquí en Chile se estaba hablando muchísimo de la doctrina del shock, que no caigamos en ella, y por supuesto está súper bien informarse. Ahora, yo sí les recomiendo que ustedes por su cuenta vayan a leer el libro, es súper interesante, tiene muchísima más información de la que yo les he entregado, se profundiza mucho más en los shock, tanto más literal como el económico, y de hecho los ejemplos que yo les di se dan muy al inicio del libro. También nos cuentan cómo estos shock fueron utilizados aquí en Latinoamérica durante las dictaduras tanto de Chile como también de Argentina y Uruguay, el testimonio de una mujer que nunca supo que fue sometida a terapia de shock, en los experimentos de este señor Cameron hasta muchísimo tiempo después, el rol de la CIA en todo este movimiento, los Chicago Boys y cómo fueron a estudiar a Estados Unidos para luego venir a hacer clases de economía a Latinoamérica. Entonces, como pueden ver, las terapias de shock utilizadas hoy en día, por ejemplo en la guerra contra Irak, son las mismas que se utilizaron en las dictaduras hace 30 años. Primero, el shock del golpe militar, que prepara o predispone a las personas para el shock económico. El shock de los centros de tortura que infundían miedo en la población, lo que implicaba que no se iban a poder oponer a las medidas económicas que se querían establecer. De hecho, Chile fue prácticamente un conejillo de indias de la doctrina del shock, uno de los primeros lugares en los que se llevó a cabo, aunque hubo algo que falló, ya que esta doctrina persigue además la libertad individual y la no intervención por parte del Estado en la economía, es decir, que los mercados se regulen solos. Sin embargo, todas estas medidas fueron aplicadas en dictadura. Ahora quiero dejarles con una cita del libro que fue escrito hace más de 10 años, pero que si le cambiamos el nombre propio que aparece aquí en la cita, fácilmente podría haber sido escrito antenoche. Y la cita dice lo siguiente: el general Augusto Pinochet y sus seguidores se refirieron siempre a los hechos del 11 de septiembre de 1973 no como un golpe de Estado, sino como una guerra. Pero había algo extraño en esa guerra: solo combatía un bando. Entonces, eso es muy a grandes rasgos de qué nos habla este libro, cuáles son los shocks, en qué consiste la doctrina del shock. Ahora, ¿se aplica realmente este término a lo que estamos viviendo en Chile? Si nos dirigimos a los shock en particular, no sé si tanto, porque como les digo, esto ya se hizo una vez hace años, o sea, ¿qué más les queda por privatizar Codelco? Pero tampoco son tontos, jamás van a privatizar Codelco. Ahora, si nos vamos a la definición más del comienzo, recordemos que dijimos que es en momentos de crisis cuando la gente está mucho más dispuesta a aceptar medidas que, bajo otras circunstancias, hubieran sido sumamente impopulares. El pueblo chileno no tiene buenos recuerdos de la última vez que salieron los militares a la calle, a excepción de Concepción con el terremoto del 2010, pero eso es un caso aparte. Entonces la gente rechazó profundamente las medidas que se tomaron de estado de excepción, los militares a la calle, toque de queda. Y por otro lado, en los noticieros, lo único que mostraron durante todo un día el fin de semana fue saqueos, quemas de supermercado, saqueos, quemas de supermercado. Y no se pedía que ellos censuraran estas cosas que estaba pasando, sino que además de mostrar eso, también mostraran el otro lado de la moneda, que eran todas esas marchas masivas sin violencia en las que la gente se estaba manifestando. Pero el punto es que estuvieron todo un día mostrando saqueos y quemas de supermercado, quemas de farmacia, quemas de edificio. Y así todo el rato infundiendo miedo en la población. Y lo que se decía era que prácticamente estaban incitando a que la misma gente pidiera represión, porque ya no se sentían seguros, no sabían si al día siguiente iban a tener supermercados en donde poder comprar alimentos. De esta manera es muchísimo más probable que la gente se ponga en contra de este movimiento social y que acepten una represión muchísimo más dura con tal de que se termine, y que pucha que al gobierno le gustaría que esta manifestación decaiga. ¿Les funcionó finalmente esta doctrina del shock? Yo siento que no en su totalidad, y menos si lo vemos por el lado de que la misma gente pidiera represión por parte de las Fuerzas Armadas. Esto debido a que estas fuerzas, tanto militares como carabineros, ya estaban siendo duramente cuestionadas por todo el dinero que habían robado. En definitiva, había mucha menos predisposición de que la gente avalara su comportamiento, creo yo, y esa es solamente mi opinión, y si alguien tiene otra distinta me la puede dejar aquí abajito en los comentarios. Ahora, ¿con qué otra intención se intentó utilizar esta doctrina del shock? Si es que esa fue su intención desde un principio, porque tampoco nos van a salir a decir hoy sí, intentamos utilizarla. A mí en estos momentos la verdad no se me ocurre otra idea además de intentar hacer que el movimiento vaya decayendo, pero si piensan que pudo haber otra razón, estaré encantada de leerlos aquí abajito. Amigos, antes de terminar este video necesito decirles 3
cosas sumamente importantes. Primero, si alguien quiere debatir en los comentarios, yo no tengo ningún problema, pero no voy a aceptar comentarios simplistas atacando o a la derecha o a la izquierda solamente por ser o de la derecha o de la izquierda. Si bien esto estalló ahora, ha habido muchísimos años de democracia y de gobiernos de ambos sectores que no han tomado medidas en contra de la desigualdad social que hay en Chile. No pasa por ser o de izquierda o de derecha, así que si ese es su argumento, por favor, ahórrenselo. Segundo, el problema de hoy en día que tenemos es la sobreinformación. Es hermoso salir diciendo los poderosos tuvieron miedo del pueblo y soltaron el agua del río Aconcagua. Lo que pasa con el río Aconcagua es que está dividido en secciones. Así de horrible como suena, porque aquí en Chile el agua está privatizada. Entonces, hace una semana se llegó a un acuerdo con las secciones 1 y 2, que son las que están más arriba en el río. Y el acuerdo consistía en que estas secciones abren sus compuertas durante el fin de semana para que así el río pueda seguir su cauce natural y llegar hasta abajo. Este acuerdo se hizo muchísimo antes de que empezaran estas manifestaciones, así que cuidado con la información que comparten. Todos podemos cometer el error de caer en fake news, pero por lo menos debemos intentar comprobar la veracidad de una noticia antes de compartirla. Y finalmente, tercero, jamás olviden de que la realidad es subjetiva. Cada persona interpreta el mundo a su manera porque cada persona es única e interpreta la realidad bajo sus vivencias y creencias personales. Y es por ese motivo que jamás debemos creernos dueños de la verdad.